Buenas tardes, sean todos bienvenidos al quinto taller de investigación aplicada de la gestión 2021, organizado por la Fundación ARU y por el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Católica Boliviana San Pablo y auspiciado por la Fundación Hans Seidel. En esta ocasión se presentará la investigación titulada Graficando y midiendo el impacto de la primera ola de COVID-19 en la economía boliviana, del doctor Gober Barja Daza. Posteriormente, el autor recibirá los comentarios del doctor Bernardo Fernández Tellería y para finalizar se abrirá una ronda de preguntas para el público que se encuentra en la reunión y para el que nos ve desde la transmisión por Facebook. Pedimos por favor a los participantes que mantengan sus micrófonos apagados para evitar interrumpir el desarrollo del taller. Para brindar las palabras de apertura, invito a la doctora Fernanda Vanderley, directora del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas. Adelante, doctora. Muy buenas noches a todos y a todas. Veo que tenemos muchos amigos, muchos conocidos, investigadores, docentes, la ciudadanía en general en este taller que nos aborda un tema que es central para Bolivia, para la región, en realidad para el mundo, ¿no? Frente a este fenómeno global que es la pandemia, ¿no? Que estamos realmente experimentando lo que significa integrada con los efectos sociales, principalmente en la salud, ¿no? de las personas, de los individuos y ¿no? las pérdidas para las familias, que eso está en primera línea, pero también lo que significa la COVID en términos de, de lo que implica para pensar el futuro, para y llega a la nuestra, ¿no? Pero también está ahí los grandes desafíos en términos de cambio climático, pérdida de biodiversidad, pero también nos hace pensar las prioridades, ¿no? Estamos, ¿no? Teniendo la posibilidad de visibilizar la fragilidad, además de la poca cobertura de nuestro sistema de salud. Yo creo que esto es una alerta, como también todos los problemas en nuestro sistema educativo, la falta de preparación para enfrentar una situación como esta, además de los problemas que tenemos todavía de cobertura, principalmente en la educación inicial, en la educación secundaria y de calidad, ¿no? Y las grandes desigualdades que esta pandemia está poniendo al desnudo en muchos niveles. Entonces, hoy vamos a tener el honor de conocer este estudio del doctor Gober y tenemos el honor y quiero agradecer también al doctor Bernardo Fernández por aceptar dar los comentarios a este
a este importante trabajo. Como ustedes saben, el Taller de Investigación Aplicada, una iniciativa en colaboración entre el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Católica Boliviana con la Fundación ARO y con el auspicio de la Fundación Hans Seidel, está cumpliendo muchos años, ¿no? Esa iniciativa empezó, ya tiene más de 7 años, creo que estamos cumpliendo 8 años, o algo así, ya me van a corregir, pero eso significa una iniciativa sostenida de colaboración, donde el interés y el objetivo es un espacio de discusión académica de temas importantes en nuestra agenda pública y donde tenemos la posibilidad de hacer una discusión sobre el enfoque teórico, la metodología y los hallazgos, la evidencia. La idea es contribuir a la formación de opiniones que sean fundamentadas en evidencia. En un momento como el que vivimos ahora, donde las fake news, donde todos los rumores que han amplificado las redes sociales ha generado muchos problemas, entre ellos el debilitamiento de la democracia a nivel global, en unos países más que otros, pero ese es un fenómeno del siglo XXI. Entonces, este espacio es un espacio que se vuelve aún más importante para no solo el desarrollo del conocimiento académico, como también un espacio fundamental para el fortalecimiento del ejercicio ciudadano y, por lo tanto, de los regímenes democráticos. Bien, sin más, doy la bienvenida a todos y a todas y estoy seguro que tendremos una muy buena y fructífera y interesante jornada. Muchas gracias, doctora. A continuación, el doctor Gober Barja Daza presentará su investigación. Gober Barja tiene un doctorado en economía y una maestría en estadística de Utah State University en Estados Unidos. Él es profesor de maestrías para el desarrollo desde 1995 y director de la maestría en gestión y políticas públicas desde 2004. Su principal área de interés es desarrollo económico y a lo largo de los años ha realizado muchas consultorías y publicaciones nacionales e internacionales sobre diversidad de temas del desarrollo económico boliviano. Estas se pueden encontrar en las páginas de REPEC y ResearchGate. Sin más, doy la bienvenida al autor. Pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, se ve bien. Adelante, por favor. Muy bien, entonces empezamos. Muchas gracias por la presentación y también muchas gracias a ISEC por permitir este espacio. Es realmente un excelente espacio. Debe ser uno de los poquísimos espacios en los que uno puede escuchar presentaciones académicas de diferentes profesores, académicos de diferentes universidades, nacionales, internacionales, y además la forma en que el ISEC lo administra a través de su directora Fernanda Vanderlei y su equipo es realmente de primera calidad. Entonces, felicidades al ISEC y ahora empezaré la presentación. Muy bien. Quiero en primer lugar mostrar un gráfico. De lo que considero ha sido la variable de tratamiento. Voy a utilizar ese término, dado que esta es en realidad una evaluación de impacto y la variable de tratamiento ha sido
una variable muy compleja que voy a intentar explicarlo en este cuadro. Por supuesto, no es un tratamiento en el sentido de que es un experimento controlado, sino más bien es más bien un fenómeno natural, o eso creemos, ¿no? Yo diría que la pandemia ha tenido varios componentes en su primera ola, empezando por el mes de febrero, cuando llegó la noticia internacional sobre la existencia de la pandemia. Luego, más o menos a mediados de marzo, se llegó a iniciar en Bolivia la cuarentena rígida, que fue más estricta hacia fines de marzo, y esta duró hasta más o menos principios de mayo. Muy rápidamente, el gobierno se dio cuenta de que los apoyos, las transferencias que dio durante este periodo y todas las actividades que se realizaban para evitar los contagios y postergar lo más posible la ola, aplanarla, de hecho, esa era la idea, no podía mantenerse, no era sostenible, así que en muy poco tiempo, más o menos desde principios de mayo, mediados de mayo, es que se inició una cuarentena flexible. Esa cuarentena flexible duró aproximadamente, de hecho duró hasta fines de agosto exactamente, cuando ya empezó a bajar el pico de los contagios, y en septiembre la post-cuarentena hasta noviembre. Y yo estoy considerando en este ejercicio que la primera ola terminó. Y en este proceso que muy rápidamente les comento, que todos ustedes lo han vivido estando en Bolivia, ha sido muy complejo. Al principio, la cuarentena rígida respondía a la idea de evitar contagios, al miedo al contagio, y más que miedo al contagio, yo diría miedo a lo desconocido, absolutamente desconocido, al igual que toda la humanidad, ¿no? La cuarentena flexible ya respondía a la desesperación de gran parte de la población de recuperar su trabajo, recuperar sus fuentes de ingresos, buscar convivir con la pandemia, la necesidad de salir a trabajar. La cuarentena flexible se caracterizó por eso, que básicamente se dio a la gente la oportunidad de decidir, de buscar su propio equilibrio, ese equilibrio entre salir a trabajar o quedarse en casa, ¿no? O trabajar desde casa si eso era posible para algunos. En este proceso están participando tanto entidades gubernamentales de nivel nacional, subnacional, municipios, pero también muchísimas organizaciones de la sociedad civil organizadas, intentando influir en el resultado de la mejor manera posible, ayudando a la gente. Hay muchísimas historias de colaboración, hay muchísimas historias de emprendimiento durante este periodo de la pandemia. Es simplemente una historia muy larga de contar, que todos hemos vivido. Además de el miedo al contagio y la propia dinámica de la pandemia, que como pueden ver en el gráfico, en la línea azul lleva sus picos entre julio y agosto, también recibíamos otro impacto adicional también debido a la pandemia, porque hubo un cambio en el contexto externo que fue simplemente indescriptible. El que cambió, todos los países cerraron sus fronteras, modificaron su forma de vivir también, viviendo lo mismo que nosotros estábamos viviendo, inclusive antes que nosotros, y eso afectó todo el comercio internacional. Entonces, en este ejercicio lo que trato de hacer es ver el impacto económico de lo que estaba ocurriendo, por este conjunto de impactos simultáneos y todos conectados entre sí. Es muy difícil separar una cosa de la otra, todo está íntimamente conectado.
¿Cuál fue el resultado económico en términos de los datos registrados por el INE? Es el siguiente gráfico. Ustedes pueden ver aquí el comportamiento del índice general de la actividad económica de Bolivia. Esta línea azul que tiene un comportamiento muy periódico, tiene mucha periodicidad, y de aquí al final, que es el año 2020, ustedes pueden ver cómo se interrumpió no solamente esa periodicidad anual que se observa, sino también se interrumpió el propio crecimiento económico del país. Paralelamente, en el fondo, ustedes pueden ver esa otra línea que tiene una tendencia a la baja en los últimos años, y es una suavización en realidad de la tasa de crecimiento de la línea azul, y que estábamos ya en un periodo de creciendo, pero a menores tasas, Esas menores tasas más o menos se estabilizaron por el 18, 19. El 19, de hecho, empezó a recuperarse incluso un poco. Ese es el contexto y ese es el registro tal cual había ocurrido hasta noviembre durante la primera ola. Perfecto. Ahora, entonces el propósito aquí es ¿cómo puedo medir el impacto de la pandemia siendo la pandemia una descripción tan complicada, tratando de muchos temas? Perdón, un momentito. Ya. La idea sería de intentar proyectar el comportamiento del IGAE, tal como estaba ocurriendo en los últimos años y a las tasas en las que estaba creciendo, para establecer un contrafactual. ¿Cómo hubiera crecido la economía si no hubiera ocurrido la pandemia? Esa es la pregunta fundamental que me hacía en este ejercicio. Y eso es lo que ven en este texto. Lo que queremos es comparar lo que pasó en 2020 con la economía a causa del COVID contra su contrafactual. Y el contrafactual es cómo se habría comportado la economía si no hubiera ocurrido el COVID. Esa es la comparación que me interesaba hacer. Y una vez habiendo creado la serie del contrafactual, entonces podía yo hacer una diferencia de ambas series, y esa diferencia sería el impacto del COVID. Entonces, en términos conceptuales, la idea es bastante sencilla, que sí voy a hacer algunas aclaraciones que conceptualmente esta idea es diferente de comparar contra lo ocurrido hace 12 meses atrás, que es normalmente como en el ámbito macroeconómico se producen o se informan sobre las cifras de crecimiento, de variación de las variables macroeconómicas. Típicamente se lo hace respecto a su cambio su valor del año pasado, hace 12 meses o inclusive hace varios años, contra varios años atrás. Si no estoy creando una nueva serie que sería el contrafactual, la serie que reflejaría lo que hubiera ocurrido si no hubiera pasado COVID. También es conceptualmente diferente de comparar contra la producción potencial de la economía, que es algo que típicamente hacen los macroeconomistas, de construir una serie de tiempo que represente cuál sería el comportamiento de la economía en pleno empleo, bajo el supuesto de pleno empleo, cuál hubiera sido su comportamiento y de esa manera comparar cuán lejos estamos del pleno empleo en la realidad. Este ejercicio también es muy diferente de esa idea. Cómo obtener el contrafactual bajo la idea que les estoy explicando, esencialmente es proyectar el IGAE a partir del momento de la interrupción
siempre, pero siempre basado en toda la información anterior. O sea, conceptualmente no es exactamente una proyección, porque la palabra proyección en el ámbito del macroeconómico también es que las proyecciones las utilizamos para intentar ver el futuro. Pero aquí no estoy viendo el futuro, tampoco estoy haciendo eso. Más bien estoy viajando al pasado y estoy generando una serie de tiempo de un año anterior. Estoy haciendo una proyección en el pasado. Entonces, la palabra proyección misma no es tampoco la mejor. La mejor palabra realmente es la de contrafactual. Ahora, ¿por qué utilizar las series, el comportamiento de la serie de tiempo anterior? Es para poder reproducir las regularidades de la serie como la que vieron en su momento, tal que pueda capturar exactamente la correlación, la autocorrelación que tiene esa serie, las tendencias que contiene también la serie. También puedo captar la volatilidad que exista en la serie y de esa manera generar un contrafactual que refleje el mejor contrafactual posible. Es decir, uno podría pensar que el contrafactual pueden ser miles de escenarios posibles, pero lo que yo estoy aquí diciendo implícitamente es que solo hay un escenario que es el más probable. Y ese escenario más probable solo puede salir de reproducir el comportamiento de la serie a partir de su comportamiento pasado. Y esa es la forma entonces en que se construye el contrafactual. Y para ello, esencialmente, utilizo en términos metodológicos los modelos ARMA-GARCH, que son muy conocidos en la carrera de economía. Sobre todo esto se enseña desde muy temprano en la carrera de economía, en la maestría, en las maestrías de economía, pero también en administración de empresas, finanzas. Los modelos ARMA son muy conocidos, de hecho son antiguos, desde los 50, no es ninguna novedad. Los modelos GARCH son un poco más novedosos, pero aún así no son tan recientes tampoco, más o menos desde finales de los 90, de los 80. Y con el modelo ARMA lo que intento es reproducir, hacer un modelo de la media de la serie, y con GARCH el modelo de la varianza de la serie de tiempo. No todos los modelos que he construido han requerido GARCH, pero por supuesto todos sí tienen su componente ARMA. Ahora, lo que vi en la literatura internacional es que este tipo de modelos cae en el ámbito de lo que se conoce como Interrupted Time Series Analysis, análisis de series de tiempo interrumpidas, y realmente el gráfico muestra una serie de tiempo interrumpidas, ¿no? Pero no es para nada común. Eso realmente me sorprendió, este enfoque de evaluación de impacto en el ámbito de series de tiempo macroeconómicas. En realidad, creo que perdí mucho tiempo buscando literatura que aplicaba este enfoque en el ámbito macroeconómico. Donde sí encontré muchísima aplicación de este enfoque es en políticas de salud. Eso para mí ha sido sorpresivo, ha sido muy común evaluar políticas públicas de salud utilizando este enfoque. Y también con una diferencia en lo que yo he hecho acá. Típicamente lo que se hace en Interrupted Time Series Analysis es medir el cambio en el nivel de la serie, y esa sería la medida de impacto, y también cambio en la tendencia de la serie. Entonces, cambio en nivel y tendencias de la serie, esencialmente la forma en que se evalúa el impacto de una serie de tiempo. Pero en este caso a mí no me interesaba realmente hacer esa medición, sino más bien medir el impacto de COVID en todo ese periodo de 10 meses. Y para eso lo que me interesaba hacer era más bien obtener la diferencia entre la serie contrafactual con la serie observada, y esa diferencia acumulada sería la medida de impacto.
Y eso fue lo que hice, y ustedes pueden ver aquí el resultado. Este es el gráfico resultante. La línea, este es el IGAE, el índice global de actividad económica de Bolivia. La línea azul es el comportamiento observado, efectivamente el observado, y en cambio esta línea roja es la serie del contrafactual que se construye a partir del comportamiento pasado de la serie. Las líneas puntadas alrededor son simplemente los errores estándar, o un confidence interval, un intervalo de confianza de 95%. Entonces, y aquí ustedes pueden ver en la línea amarilla punteada, que es la velocidad de los contagios de COVID. Pero como saben, ya les había explicado al principio, el impacto no solo provino de los contagios propiamente dichos, sino también de la prevención de los contagios, que fue la cuarentena que pasó los meses previos, y también hubo todo un impacto externo por impacto al comercio internacional. Entonces, todo ese conjunto es el impacto verdaderamente. Pero lo interesante aquí es que típicamente en los modelos de análisis de series de tiempo interrumpidas, en esa metodología de evaluación de impacto, la variable de tratamiento siempre entra en el modelo estimado, es una variable dentro de la ecuación. Como en cualquier modelo de evaluación de impacto, la variable de tratamiento es parte de la ecuación, y típicamente los coeficientes son los que miden los impactos. Pero en este caso también hay una diferencia en lo que realicé respecto a la metodología estándar, y es que lo que me interesaba era la distancia, como les decía, entre la línea roja y la línea azul, y esa distancia acumulada durante los 10 meses sería mi medida de impacto. Otro detalle de este gráfico es que no empieza exactamente en febrero, sino más bien empieza en noviembre del 2019, meses antes. Y la razón de ello es porque yo pensaba que la crisis política de noviembre del 2019 fue tan importante, tan grande, que puede estar afectando el comportamiento de la serie proyectada. Podría estar afectando el comportamiento de la serie proyectada si yo la proyecto solo desde febrero. Entonces, más bien decidí hacer una proyección desde noviembre de 19, de tal forma que no incluyo, de que evito incluir los efectos de la crisis de noviembre del 2019. Así, la serie del contrafactual no estaría contaminada con ese hecho. Eso sería válido hacer siempre y cuando, es decir, si la hipótesis está correcta, siempre y cuando que los meses posteriores de diciembre y enero ya estarían libres del impacto de la crisis política. Y efectivamente eso se ve en el gráfico. Ustedes pueden ver que en diciembre, enero, prácticamente la línea roja y la línea azul son la misma, de forma que la economía muy rápidamente se recuperó de la crisis política. Entonces, el resto de la serie sería estrictamente debido a COVID. Perfecto. ¿Cuál fue el cálculo específico que realicé para calcular la medición de impacto propiamente? Bueno, calcular la diferencia entre la línea roja y la línea azul, que una vez acumulada produce una tasa de menos 12.64% de impacto de COVID. O sea, ese fue durante estrictamente los 10 meses de febrero a noviembre. Y ahí ustedes tienen el intervalo de confianza, que pudo ser tan grande como 15% o no tan grande como 9%, pero el 12.64% es el valor más probable, ¿no? Y de hecho la línea roja es la línea de contrafactual, la serie de tiempo de contrafactual más probable. Bien, entonces este fue el primer resultado, el resultado general.
Y lo que hice a continuación fue reproducir exactamente la misma idea, la misma lógica, la misma forma de calcular, pero aplicado a los 12 sectores que componen el IGAE, a cada uno de los 12 sectores. Y eso les muestro a continuación muy rápidamente, porque no voy a tener tiempo de ahondar en los detalles de cada uno, pero ustedes pueden ver acá que en el gráfico superior izquierda, ese es el caso del sector agrícola, y en este sector COVID no tuvo impacto, no tuvo impacto. Hubo un mes donde parecía que iba a ser negativo, pero en definitiva no hubo impacto. Ha sido un sector muy resiliente durante la pandemia. El gráfico de al lado nos está mostrando el sector de petróleo y gas, y en este caso el resultado más bien fue indeterminado, porque debido a que la serie presenta muchísima volatilidad en su comportamiento en los últimos años, es que no se podía producir una serie, no se podía hacer la proyección de una serie contrafactual precisa, y eso se ve reflejado en el ancho de que COVID no habría tenido impacto en este sector. Este ha sido el sector más resiliente de todos, lo cual se entiende porque durante la pandemia la demanda por servicios de Internet fue demasiado importante para poder continuar la actividad económica de todos los demás sectores. Luego, en la parte superior derecha está el sector. Y hacia el final de la primera ola, por noviembre, logra una recuperación de su actividad económica hasta un 92%. En la parte inferior izquierda está el sector de la administración pública, el sector gubernamental, y en este sector también tuve la dificultad de encontrar un modelo que pueda manejar la serie, concluyendo que más bien fue indeterminado. Pueden ver que el sector gubernamental se habría recuperado completamente también. Y finalmente está el gráfico inferior derecho, que es el sector de restaurantes, hoteles y otros, que fue posiblemente uno de los sectores que más sufrió durante la pandemia, una caída de 20% de su actividad económica, y hasta el final de la primera ola logró recuperar hasta 88% de su actividad. Entonces, muy rápidamente, la misma lógica que apliqué para el modelo IGAE, para el IGAE global, hacia los sectores que componen el IGAE. Y ahora sí, como algunos comentarios finales de este ejercicio, es que se puede decir que la recuperación de los sectores ha sido heterogénea. Algunos lograron recuperarse plenamente, otros la misma velocidad de recuperación en los mismos meses, etcétera, es que eso habría afectado las interconexiones intersectoriales. Ese es un tema muy, muy importante que se debe seguir investigando. Y hasta el final de la primera ola posiblemente no se ha sentido demasiado este tema, pero las interconexiones intersectoriales van a ser cada vez más afectadas, ¿no? Y eso va a requerir que el sector económico en su conjunto, el sector productivo en su conjunto, tenga que ajustarse y lograr nuevos equilibrios en el intercambio intersectorial. ¿Cuán preparado estaba cada sector para operar
en su contraparte digital, o cuánta adaptación digital pudo ocurrir. Ese también va a ser, por supuesto, un tema muy importante para entender por qué ocurrió esa recuperación heterogénea entre sectores. La propia decisión de las personas de salir a trabajar o trabajar desde casa con algún grado de digitalización también es otro tema que ayudaría a entender con más detalle por qué la recuperación de los diferentes sectores fue heterogénea o la velocidad con la que se recuperaron. Bueno, en general podría decir que toda crisis tiene efectos positivos y negativos, y en este caso la pérdida de actividad económica es claramente un resultado negativo. Pero por el lado positivo, la transformación digital que ha ocurrido a la fuerza es un resultado muy importante. Yo creo que demasiado importante, porque esto trae expansión de libertades, ¿no? Expansión de libertades humanas en lo económico, en lo social, en lo político y en lo cultural, ¿no? También sabemos que trae sus propios problemas, como la necesidad de regular y el problema de las brechas digitales. Como comentario final, quisiera decir que la solución a la pandemia, que al final de cuentas es el origen de todo, su solución está fuera del ámbito económico, ¿no? A pesar de que esta es una presentación económica, su solución está fuera del ámbito económico y la cooperación de naciones, y seguramente tomará todavía algún tiempo adicional para que se termine, y sus efectos se van a sentir por mucho tiempo todavía. Yo pienso que en el caso boliviano la solución de largo plazo va a depender de manera muy importante de la actitud que tome nuestra propia sociedad. Esa es una actitud muy pasiva frente a la proactiva, en la que más bien Bolivia tome el desafío de la pandemia como una oportunidad para entrar hacia transferencia de tecnología, investigación académica propia, sobre todo en ciencias biológicas, conectados a centros de investigación internacionales, de forma que nosotros aprendamos a controlar el tema, a evitarlo desde un principio, de una manera mucho más proactiva comparado con lo que está ocurriendo hoy. Bien, esa es la presentación. Gracias, doctor Barja, por su interesante exposición. Para comentar el documento, hemos invitado al doctor Bernardo Fernández Tellería, quien es doctor en Economía de la Universidad de Glasgow, economista de la Embajada Británica en Bolivia, académico de número de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas, profesor asociado de la Escuela de la Producción y la Competitividad de la Universidad Católica Boliviana y de la Universidad Gabriel René Moreno. Adelante, por favor, doctor Fernández. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todo el mundo. Es para mí un verdadero honor y un verdadero placer estar aquí. Es siempre muy refrescante, muy bueno saber que hay este tipo de espacios para compartir este tipo de investigaciones. Y muchísimas gracias al ISEC, a la Fundación ARU, por hacer esto posible, por invitarme, ¿no? Yo realmente muy feliz de todo ello. Para mí siempre es un placer leer los documentos de Gober, las investigaciones de Gober, y bueno, más aún poder comentar una de ellas. Así que voy a tratar de poner la opción para compartir. Y ya está compartida mi pantalla, ¿no es cierto? Sí, se puede ver. Entonces ya se ve. Bueno, entonces voy a comentar un poco sobre esta investigación. Me tomé la libertad de hacer la presentación en inglés, porque el documento está en inglés, pero obviamente yo voy a hablar en español, simplemente para mantenerme en línea con el paper original, ¿sí? Entonces, yo tengo una pequeña agenda. Primero quisiera hacer un pequeño resumen de las principales particularidades y los resultados de la investigación.
algunos comentarios y preguntas para Gober, ¿no? Tal vez un poco para contribuir a la idea general, y también algunas ideas más generales, ¿no? Que de pronto nos pueden ayudar a pensar en cómo podemos inspirarnos en esta investigación para hacer otras investigaciones asociadas, similares o complementarias. Ese sería un poco mi plan. Entonces, empiezo con el pequeño resumen. Bueno, como ya Gober lo acaba de explicar, este es un estudio, una investigación que utiliza modelos de tipo ARMA y GARCH, utilizando datos del PIB de Bolivia, desde donde está disponible el IGAE, me imagino, hasta octubre de 2019, para poder hacer un forecast, ¿no? Una predicción que lo ha denominado de manera muy correcta como el contrafactual para noviembre de 2019 a noviembre de 2020, ¿no? Entonces tiene todo ese periodo donde construye esta serie. Entonces el objetivo era crear un contrafactual del PIB, que sea una medida que permita compararse con los datos reales o los datos efectivos del IGAE, y que esa distancia sea, digamos, la comparación principal para entender cuán severa ha sido, digamos, realmente la caída del PIB producto del coronavirus, ¿no? Del COVID-19. Entonces, esto es un ejercicio econométrico que se utiliza, bueno, que se hace para toda la economía en su conjunto, pero también realiza esto para los diferentes sectores que componen el IGAE, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, mi humilde opinión, desde un punto de vista econométrico, los resultados se los ve sumamente robustos y es muy fácil coincidir y no estar de acuerdo con los resultados que Gober ha obtenido. Es decir, es muy interesante poder ver en los resultados cosas que de pronto nosotros percibimos, ¿no? Dentro de cómo le está yendo a cada sector a través de las noticias, quizás de una manera un poquito más anecdótica. Creo que podemos estar de acuerdo con todo lo que ha mostrado Gober. El principal resultado de este documento es que las pérdidas en el PIB son de hecho mucho más dramáticas que lo que se puede, digamos, obtener o extraer de las estadísticas de las cuentas nacionales, ¿no? Es decir, cuando esto comparamos nosotros año contra año, como es lo usual, nos da resultados ya malos, pero cuando comparamos con utilizando el contrafactual, los resultados son aún peores. ¿Por qué? Porque obviamente no solamente hemos perdido mucho respecto al año pasado, sino hemos perdido mucho respecto a lo que pudo haber sido, ¿no? Si no hubiese habido el coronavirus. Entonces es obviamente una pérdida más robusta, mucho más dramática, es la palabra, y esto obviamente tiene que preocuparnos. Sabíamos que ha sido una época muy dura para Bolivia, para el mundo, pero creo que este documento nos muestra que ha sido inclusive más severa la cosa. También nos muestra que los resultados por sector son heterogéneos y sí se puede observar un patrón o una senda de recuperación que es de forma en K, ¿no? Un K-shaped. Es decir, algunos sectores se han recuperado muy rápidamente y han logrado ya por lo menos alcanzar los niveles del 2019 y de pronto algunos hasta empezando a crecer un poco, mientras que hay otros que todavía se han mantenido en una situación muy compleja, ¿no? Entonces, obviamente, hay una divergencia en el proceso de recuperación de los sectores, ¿no? Obviamente, todos han logrado cierto nivel de recuperación, pero hay varios que todavía no han logrado completar este proceso, y simplemente mirando contra el 2019, imagínense contra el contrafactual, es aún peor, ¿no? Entonces, esto es también una situación complicada, severa, que tenemos que tomar en cuenta. Para mí este es un ejercicio sumamente interesante que ofrece información de sintonía fina, ¿no? Para el hacedor de política pública, porque lo que estamos buscando realmente es una recuperación económica, pero efectiva, es decir, respecto al contrafactual, que implica más esfuerzo, y no solo más esfuerzo, sino que tiene que ser un esfuerzo enfocado, y que debería de pronto mirar a ciertos sectores con más detenimiento que a otros, porque otros ya han logrado más o menos reactivarse a cabalidad, pero hay otros que están necesitando muchísimo apoyo. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque aquellos sectores que son sumamente intensivos en mano de obra, pero más aún son intensivos en contacto humano, son los que no están pudiendo recuperarse, ¿no? Y ahí la situación es muy clara para todo el sector de servicios personales, ¿no? Donde está incluida la educación, está incluido todo el tema de entretenimiento, servicios culturales, todos aquellos están realmente en una situación dramática que obviamente requiere algunas acciones adicionales, me parece. Entonces, para mí es una aplicación, para empezar, impecable y muy clever, ¿no? Muy inteligente, muy creativa de utilizar modelos ARMA y GARCH para responder a una pregunta específica, pero de alto interés, pero que además tiene importantes beneficios hasta, yo diría, académicos, pedagógicos, ¿no? Porque realmente sería muy interesante que los estudiantes de economía y de otras ramas afines puedan replicar lo que ha hecho Gober y así van a saber si están haciendo sus modelos ARMA y GARCH de manera correcta, ¿no? Porque esto es replicable, esto es información pública y si se puede replicar tal y como ha hecho el profesor Gober, entonces quiere decir que esa parte de la econometría está pues bien asimilada y eso es bueno porque si bien son herramientas econométricas que tienen buena data, basarse en sus datos pasados, aprovechar las propiedades estadísticas de esta información para lograr muy eficientes, obviamente para el corto plazo. Entonces, es interesante, es eficaz para resolver algunas preguntas muy particulares que justamente esta pandemia nos ha puesto ahí en el camino. Así que ese sería más o menos mi resumen. Tengo algunos comentarios y preguntas, igual simplemente para enriquecer la charla, el debate, y bueno, si de alguno de estos puede ayudar al documento final, pues yo muy honrado también. Mientras más tiempo pasa respecto a la serie de tiempo original del PIB, ¿no? Es decir, antes del coronavirus y de hecho antes de los problemas políticos de noviembre de 2019, entendamos esa serie como la original, ¿no? La que no tuvo esos shocks exógenos. Empezamos a utilizar el modelo ARMA para sacar estos pronósticos que son el contrafactual en los hechos, ¿no? Lo que es cierto es que estos modelos, obviamente, mientras más tiempo pasa, más tiempo avanza, el tiempo avanza, hasta que, ¿no? Respecto de la serie original, si ustedes quieren, obviamente la habilidad predictiva del modelo, la habilidad de hacer forecasts, predicciones, empieza a caer. Entonces, yo simplemente preguntarle a Gober si valdría la pena poner alguna nota no aclaratoria, sino un comentario respecto de hasta dónde, digamos, es posible utilizar esta lógica de este tipo de modelos, toda vez que el tema del coronavirus continúa, ¿no? Es decir, seguimos todavía ahora con segunda ola, tercera ola, podríamos querer seguir mirando contrafactuales y seguir haciendo esta lógica, pero obviamente la capacidad predictiva de ese modelo ARMA está empezando a declinar, lo que implica que sus intervalos de confianza están haciéndose cada vez más grandes para todas las series, ¿no? Las del PIB total, o sea, de IGAE completo y para los sectores, ¿no? Entonces eso me parecía una pregunta interesante. Otra cosa que me parecía interesante tal vez es que si se pudiese añadir una pequeña tabla con algunas de las especificaciones del modelo, que nos comente un poco, por ejemplo, cuántos resaltos para los residuos y parsimonia, ¿no? Los criterios de acá y que Schwartz y demás. Y si en algún caso se utilizó la estimación GARCH también, ¿no? Para aquellos que fueron más volátiles, eso obviamente ayuda un poco a orientar a investigadores que quieran hacer cosas similares, ¿no? Era simplemente una idea que se me ocurría. Otro problema que veo para el futuro
es que lamentablemente el IGAE ya no está siendo publicado. De hecho, la última fecha en que se publicó fue la última fecha que utilizó Gover, ¿no? Que es noviembre de 2020. De ahí ya se ha suspendido su publicación. Yo he vuelto a entrar hace un momento, nada más para estar seguro otra vez, y no, es decir, se ha suspendido. Sabemos que se sigue calculando el IGAE, pero no se lo publica, ¿no? Y esto está asociado también, como ustedes recordarán, al tema este de, bueno, estábamos todos mirando al IGAE para saber si se iba a pagar o no el segundo aguinaldo, entonces como que se ha como que casi politizado al IGAE y al PIB debido al segundo aguinaldo, y esto ha hecho que el IGAE ya no se ha publicado hace ya buen tiempo, ¿no? Entonces, dada esa restricción, a mí se me ocurría, y esto también le pregunto a Gover qué opina al respecto, si se podrían ver otro tipo de variables, otro tipo de series estadísticas que también tienen periodicidad mensual en los reportes, y que también son conocidos porque están más o menos graficando, nos están mostrando cómo está evolucionando la actividad económica. En específico estoy hablando de todo el tema de recojo de basura, ¿no? Que esas estadísticas están disponibles desde hace mucho tiempo, y bueno, tienen otras dimensiones, ¿no? Es por ciudad o por tipo de basura, pero en los hechos, todo lo que es residuos sólidos, dado que Bolivia no ha hecho grandes cambios realmente en su matriz productiva para modificar la forma en que nosotros generamos residuos sólidos, es interesante. Y el otro, obviamente, es utilities, ¿no? Por ejemplo, el uso de electricidad, ¿no? El uso de electricidad también está distribuido por tipos de uso, ¿no? Industrial, minería, cemento, y muchos de estos también pueden ser indicadores de periodicidad mensual que además de mostrarnos la actividad económica, tienen además esta propiedad de ser leading indicators, ¿no? Es decir, que a veces nos muestran un poquito qué es lo que va a pasar en el próximo mes, ¿no? Es decir, tienen esa propiedad de mostrarnos algunas intenciones de comportamiento. De hecho, al respecto, a mí también me ocurría, pero esto también me gustaría plantearlo en la mesa, estos leading indicators, estos indicadores líderes, como la electricidad, el uso de electricidad, el uso de agua o los residuos sólidos, podrían estar capturando mucho mejor el comportamiento del sector informal, que a veces no puede capturar el IGAE porque obviamente está preponderantemente asociado al sector más formal. Y bueno, de hecho, yo estaba pensando que la diferencia entre la brecha entre el contrafactual y el real de un leading indicator versus la misma brecha entre el IGAE contrafactual y el IGAE real que ha hecho Gover, si hay una diferencia sustancial entre esos, podría darnos una indicación del impacto adicional del coronavirus, pero sobre el sector más informal, ¿no? Que es como una forma así medio rebuscada de ver cómo más les podría haber afectado, porque esto a veces no está capturado en la estadística oficial. Otro tema que se me ocurría, Gover ha estado utilizando esta variable que muestra básicamente los casos positivos de coronavirus, ¿no? Que es la variable que más o menos ha orientado todo el resto de la charla, ¿no? Es este pico de la primera ola. Y sí, obviamente esa es una variable sumamente importante, pero a mí yo estaba pensando, si ustedes recuerdan, durante la primera ola, si bien teníamos muchísimo miedo y muchísima incertidumbre, es verdad, esto ha ido también de la mano con una cuarentena rígida, pero extremadamente rígida, es decir, no solamente había una decisión del pueblo, de la gente de protegerse, sino que además ha habido una imposición bien fuerte desde el lado del gobierno, que fue aceptada por todos, sí, pero realmente fue sumamente estricta, ¿no? Es decir, esto de pronto ha creado, digamos, las barreras suficientes como para que algunas personas que digan, bueno, yo igual estoy con miedo, pero igual nomás tengo que salir a vender lo que sea, pero no es decir, voy a salir, ¿no? Porque tengo que un poquito sopesar mi situación.
Bueno, esto no lo pudieron hacer porque la cuarentena ha sido rígida, pero brutalmente rígida, con el apoyo de los militares, la policía, si ustedes recordarán. Entonces, yo estaba pensando tal vez que una otra variable que nos mostraría una cosa similar y de pronto empezaría un poquito antes, ¿no? Porque en los gráficos de Gover se ve que el pico de la primera ola no coincide exactamente con el punto de la más grande brecha en muchos de los sectores, ¿no? Entre el contrafactual y el otro. Pero sí de pronto podría coincidir si utilizamos este Local Mobility Index de Google, ¿no? Que muestra, por ejemplo, a través del uso de celulares, dónde estaba la gente, ¿no? Si estaba en sus trabajos, si estaba en áreas de comercio o qué sé yo. Es decir, era, digamos, realmente, efectivamente, dónde había un celular reportado su posición, ¿no es cierto? Entonces, ese Mobility Index ha mostrado que Bolivia realmente había tenido una reducción brutal, pero significativa, y de las más altas de Latinoamérica en términos de movilidad, ¿no? Durante justo la primera ola, ¿no? Y el otro, obviamente, es el índice no sé cómo se diría esto, pero es el nivel de, o cuán estricto ha sido las medidas de distanciamiento social, ¿no? Que lo calcula Oxford, y que también me parece muestra esto, ¿no? Que al comienzo en Bolivia, si bien todavía no teníamos muchos casos positivos, ya estábamos en una cuarentena extremadamente rígida, la cual, repito, como bien decía Gober, hemos aceptado porque teníamos incertidumbre y miedo, ¿no? Entonces, a mí se me ocurría que esa serie de pronto puede ser más interesante. Es justamente esta que ven acá. Este es el Google Mobility Index, que nos muestra que, por ejemplo, esto era hasta simplemente el 29 de marzo, ¿no? Que cuando empezó la cuarentena rígida en Bolivia, que fue sumamente fuerte, repito, empezó a caer pues la movilidad, por ejemplo, a las fuentes de trabajo, ¿no? Y esto es apenas hasta el 29 de marzo, es decir, esto realmente es tremendo, ¿no? Es decir, marzo y abril son los momentos más duros de esto, y que coincide un poquito más con la brecha IGAE contrafactual, IGAE real. Aquí tenemos otra caída, pero esto es carnaval, ¿no? Así que eso no tiene nada que ver. Y bueno, y para terminar mis comentarios o preguntas, algo así, yo decía que me parece que también que esta verdadera caída del PIB también tiene un impacto en los ratios grandes, ¿no? En los ratios bien importantes que se utilizan mucho para medir nuestro riesgo país, por ejemplo, ¿no? Y ahí se me ocurren dos, pero hay más. Por ejemplo, el ratio deuda pública a PIB. Inclusive si la deuda pública no hubiera aumentado, el deterioro del PIB sería más grande, ¿no? Porque realmente no ha caído ni siquiera 8% del PIB, ha caído 14.6%, ¿no? Casi 15%. Entonces, ya tenemos deterioros muy severos en estos ratios que nos miran, ¿no? Que se miran mucho para determinar, digamos, si Bolivia debería ser B menos o B más o B, y estamos ahorita, digamos, generalmente con perspectivas negativas para todas las calificadoras de riesgo, ¿no? Lo propio con las reservas, en este caso, obviamente, ahí más bien nos ayuda un poquito, lo que significa que, de hecho, la situación de las reservas es, en los hechos, hasta un poco peor, ¿no? Entonces, me parece que hay, es decir, esto del contrafactual, que es tan interesante y nos muestra que el deterioro es más severo, tiene impacto sobre otras cosas más, como estos grandes ratios, ¿no? Que sirven para medir muchas veces la fortaleza de la economía. Y bueno, para no cansarles, algunas ideas que se me ocurrían para el futuro, en futuras investigaciones que estén inspiradas en el trabajo de Gover. A mí me parecía que esta noción, esta idea de los contrafactuales es muy útil para reflejar también, por ejemplo, cuánto se ha perdido en términos de producto potencial o producto futuro debido a algunas cosas importantes que hemos perdido también, ¿no? Es decir, por ejemplo, se ha perdido ese momentum en sectores como el turismo, la gastronomía y el entretenimiento, que estaban teniendo realmente un momento de crecimiento, y que además habían planes para que la cosa continúe avanzando, ¿no? Es decir, se estaba gestando todo nuevos clústeres que estaban realmente avanzando.
Algo de eso obviamente sí estaba reflejado en las tendencias del PIB, pero otras cosas estaban simplemente empezando a gestarse y mucho de esa gestación yo creo que de pronto se ha perdido, ese momentum de pronto se ha perdido y vamos a tardar en recuperarlo, ¿no? Es decir, hemos perdido la oportunidad de que estos sectores realmente se constituyan en nuevos motores del crecimiento, ¿no? Por ejemplo, ese es uno. El otro que también es muy preocupante es la pérdida de educación y de capital humano, ¿no? Es decir, estamos todavía sufriendo porque estamos en un entorno de educación virtual que sabemos muy bien no es igual. Hay además los estudiantes, tanto los niños como los jóvenes, están también pasando por momentos de estrés, de poca motivación, porque no es lo mismo estar en casa todo el día estudiando que interactuar con tus compañeros. Bueno, mil y un elementos que yo creo que los conocemos y hay una pérdida, ¿no? Y obviamente la pérdida de la productividad de la mano de obra, del trabajo, por temas de estrés, porque ha habido pérdidas familiares, ha habido pérdidas de salud, ha habido estas cuarentenas y demás que también han afectado a la mente, pero también además por la histéresis del trabajo, ¿no? Tantos meses, mucha gente sin trabajo, y además se nota que han habido cambios estructurales en algunas fuentes de trabajo donde muchas cosas ya no van a volver a ser físicas, se van a quedar digitales. Entonces hay gente que este pequeño reporte que muestra The Economist, donde hacen este cálculo de cuánto se ha perdido de aprendizaje en meses en países como el Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, ¿no? Y se habla de 2.8 meses de aprendizaje perdido, 2.4. Bueno, esto es inclusive en países que han enfrentado esto con hay pérdidas que yo siento que algunas son irrecuperables, ¿no? Porque es un año perdido de estudios, por ejemplo, a nivel colegio, primaria, secundaria y universidad y maestría, todo eso, ¿no? Es decir, no es lo mismo. De los esfuerzos del gobierno deberían ir a estos campos. Yo sé que hay más y de pronto cada sector tiene su problema, pero estos que yo aquí un poco resalto me parece que son muy importantes porque al menos dos de ellos, los dos últimos, están asociados al ser humano, ¿no? Y ese es el que más ha sufrido, pues, ¿no? Bueno, quisiera agradecer a todos y felicidades a Google. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fernández, por los valiosos comentarios a la investigación. A continuación, cedo la palabra al doctor Barja para que pueda responder brevemente a dichos comentarios. Bien, muchísimas gracias, Bernardo, por tus comentarios. Muy interesante, definitivamente muy complementario y nos lanzas muchísimos desafíos. Algunas de las preguntas que hiciste voy a intentar contestarlas. Sobre la capacidad predictiva, ¿no? Que era el primer punto que tocaste, la capacidad predictiva de la serie contrafactual actualmente estimada en este trabajo. Digamos que si lo prolongáramos hasta el 2022, y lo que tú dices es absolutamente correcto, cuanto más prolongara esa serie del contrafactual, simplemente voy a tener en los intervalos, el intervalo de confianza cada vez más ancho y por lo tanto la calidad de la predicción va a ir disminuyendo en el tiempo. Correctísimo. Esa ya es una característica de la metodología. De hecho, ya en el trabajo así como está, se hace una proyección de 10 en algunos
sobre todo algunos sectores, y quién sabe del IGAE mismo, del IGAE global, puede funcionar unos meses más bastante bien. Pero más allá, sin duda. Entonces, bueno, ¿por qué fue posible obtener, hacer una proyección de todas maneras de más de un año? Y se puede todavía prolongar tal vez en algunos sectores y el global unos meses más, porque los datos del IGAE tienen una alta periodicidad y por lo tanto son muy fáciles de poder pronosticar, de proyectar, de construir ese contrafactual, porque muy bien la periodicidad de una serie. Sobre la segunda pregunta, algunos aspectos técnicos de los modelos. Sí, efectivamente, los aspectos técnicos de los modelos están en el working paper con mucho detalle presentados, pero el punto importante, que yo creo que es el objetivo que quise lograr en ese tipo de modelos fue, en primer lugar, el mejor ajuste posible, y eso estaba reflejado en el R cuadrado, antes que en los criterios de información. La mejor guía fue el R cuadrado. Cuanto más alto sea, de hecho hay unos R cuadrados sumamente altos, y eso era posible obtener unos R cuadrados tan altos como 99%, por ejemplo, porque por las características de las series que tienen esa periodicidad que es muy, muy fácil de volver a simular. Y luego el otro que era sumamente importante en la determinación, había diferentes calidades de modelos que uno podía obtener en función a ese aspecto en particular. De forma que si un modelo podía ya producir ruido blanco en la media sin necesidad de introducir un proceso GARCH, entonces el modelo estaba terminado. Pero si aún así existía todavía autocorrelación en la varianza de los residuos, entonces sí era necesario incluir un modelo GARCH. Entonces ese fue el principal criterio para introducir modelos GARCH, el poder controlar la variabilidad de la varianza de los residuos antes que cualquier otro criterio. Entonces la calidad del ajuste en media y varianza era lo principal, y esos fueron los criterios fundamentales. También, por supuesto, para aplicar este tipo de metodologías se requiere una serie suficientemente larga previamente. En este caso particular, debido a las características de las series que presentan una periodicidad tan nítida, posiblemente no era necesario que yo utilice toda la serie del IGAE desde el 2008. Posiblemente un año o dos, bueno, no un año, unos 3 años tal vez era suficiente. Pero en algunas de las series, por ejemplo, el sector minero era una de esas, y había algún otro sector donde no había una nítida periodicidad. Lo mismo ocurría con el sector de hidrocarburos. Entonces ya el método ARMA-GARCH empieza a fallar. Sí, cuanto más larga es la serie va a ser más lo recomendable. Entonces ese tipo de temas sí son importantes para quienes quieran replicar esto. Exactamente como dijo Bernardo, la serie de tiempo ha sido publicada hasta noviembre del 2020. Es pública hasta noviembre del 2020.
Y yo tuve que esperar a que salga el mes de noviembre, porque yo tenía la serie y mis modelos hechos hasta octubre. Estaba esperando que salga en noviembre para poder terminar realmente la primera ola. Salió la serie de noviembre, el dato de noviembre, y pude terminar el artículo. Pero no ha vuelto la serie no ha vuelto a ser publicada desde ahí en adelante, y ese es obviamente un serio problema, el problema de difusión de información tan básica como esta, que no la conocemos, ¿no? Los economistas no la conocemos, es un serio problema. El tema de modelar de manera diferente la pandemia, en su componente de la cuarentena rígida, su componente de los contagios propiamente, y su componente externo de impacto en el comercio internacional. Yo también he pensado en eso, que se puede crear variables que vayan reflejando cada una de esas, ¿no? Es como tratamientos, un tratamiento complejo de varios tratamientos. Es posible pensar en eso y introducir las variables de tratamiento en una ecuación, como es relativamente estándar. Lo único que tal vez me hizo escapar de ese enfoque fue que me obligaba a hacer cada vez más supuestos. Y bueno, ese es un problema, pero es posible. ¿No? Me parecen sumamente interesantes, que yo no las conocía, muy interesantes, que se pueden utilizar, como el Mobility Index, que nos muestra, o el índice de Oxford. Sí, entonces habría que experimentar con estas otras variables y probar resultados y seguir afinando, sin duda, para obtener más información sobre todo, ¿no? El resultado no creo que varíe esencialmente en cuanto al impacto de la pandemia, pero sí se puede obtener información adicional sobre el impacto de la cuarentena específicamente, el impacto de los contagios específicamente, y otras, ¿no? Sí, la idea de utilizar otras variables, sí, por ejemplo, la del sector, las variables de energía, como electricidad, consumo de gas, son variables que siguen el comportamiento del PIB, por lo menos en la serie de tiempo, ¿no? Lo siguen bastante bien y se pueden utilizar a falta de información publicada por el INE, ¿no? Sin duda esa podría ser una forma de compensar eso, haciendo supuestos, por supuesto. El espacio que toma el análisis que he presentado fue extenso en términos de número de páginas, y si bien había la posibilidad de incluir algunas mediciones de las implicaciones de las medidas que había obtenido sobre otras variables macroeconómicas, eso me iba a consumir más espacio todavía, así que tuve que pararme en un lugar. Pero lo que dice Bernardo de utilizar estos resultados para medir los verdaderos ratios de deuda o de reservas u otros ratios que tanto vemos los macroeconomistas, es una tarea imprescindible. Yo creo que aquí se abre la puerta para que muchos otros puedan utilizar estos resultados para hacer otras mediciones, sin duda. Me gustó mucho las otras ideas y desafíos en realidad que nos lanza Bernardo al final sobre los usos de la idea del contrafactual en otros ámbitos. En otros ámbitos, el enfoque del contrafactual y las evaluaciones de impactos es más común en realidad. Donde es menos común es en el ámbito macroeconómico, ¿no? Pero en el ámbito de educación, salud, mercado laboral, sí es más común encontrar este tipo de metodología frecuentemente utilizada. Pero sí, se hace necesario
revisar las evaluaciones de impacto que se hacen en estos sectores a la luz de, o en el marco de la pandemia, sin duda, para ir afinando y entendiendo mejor qué es lo que había llegado a ocurrir, qué es lo que había pasado, qué es lo que continúa pasando, para afinar la política pública. Absolutamente imprescindible todas las medidas que nos ha ido sugiriendo Bernardo. Esa idea de la pérdida de lo que pudo haber ocurrido debido a que se estaba gestando y que alguna actividad estaba en su momentum y se perdió el momentum, es una idea sumamente interesante también. Esa habría que explorarla definitivamente, porque eso básicamente implica que el impacto ha sido mayor que los porcentajes que he ido calculando y presentando. Inclusive si se incorpora eso más, el impacto es mayor entonces, ¿no? Sí. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por las respuestas. A continuación, abrimos el espacio para preguntas abiertas del público. Les pido por favor a los participantes de la reunión que levanten la mano con el botón que se encuentra en la parte inferior de la ventana de participantes si quieren hacer una pregunta para que pueda cederles la palabra. Al doctor Barja, le aclaro que si es que hay más de una persona que quiere hacer una pregunta, vamos a juntar al menos 3 preguntas para que usted pueda responderlas en uno, ¿no? Tenemos a Wilson Jiménez, que quiere hacer una pregunta y está activado su micrófono, ¿no? Adelante, por favor. Muchas gracias. Felicitar al profesor Gober Barja, es un interesante trabajo. Quería tocar 3 aspectos. El primero, bueno, si hay, no conozco el documento, pero si hay alguna discusión sobre el tipo de shock que recibió, digamos, las economías del mundo con esto, fueron mucho más complejas que antes, tuvieron componentes en demanda y en oferta. Si hay algún comentario sobre esto en el documento. Segundo, entiendo que el documento está queriendo medir el impacto y de hecho hay alguna relación con las metodologías, pero si hubiera querido medir la interrupción, digamos, de la actividad económica y luego el cambio de tendencia, quizás también hubiera optado por una regresión discontinua, digamos, ¿no? Y medir a partir de una running variable, digamos, de una variable de ejecución que se interrumpió alrededor de abril o finales de marzo y abril del 2020, podría haber estimado en realidad la magnitud del golpe y luego si esta hubiera tenido o hubiera cambiado la tendencia de la actividad económica. Y ahí tengo un problema también, paso al tercer aspecto, está usando en realidad el IGAE como si fuera el PIB, pero en realidad el IGAE es como un resumen, digamos, de indicadores líderes, y más bien lo que trata de hacer es una estimación de la tasa de crecimiento. Entonces, ¿no hubiera sido mejor, digamos, usar el acumulado del IGAE para hacer la predicción y tomar en consideración todos estos métodos? Muchas gracias y felicidades nuevamente. Muchas gracias por su participación. Podemos esperar si es que alguien tiene alguna otra pregunta. Puede levantar la mano. Doctor Morales. Bueno. ¿Quiere participar? Sí. Yo quisiera decir que he encontrado tanto la presentación del profesor Barja como del profesor Fernández sumamente interesante. Ahora, hay algunas cosas que con todo me llaman la atención. Por ejemplo, el cálculo del producto potencial está dado en términos de la propia variable y sus variables rezagadas. No había manera de calcular esto con variables exógenas, con una función de producción, por ejemplo. Sé que para una función de producción con Douglas es muy complicado porque no hay datos sobre
el stock de capital, y eso complica enormemente las cosas. Entonces, esa es una primera dificultad que yo tengo, es con el mismo producto potencial. La segunda cosa es que muchas veces se calcula el producto potencial sobre la base de variables pasadas. La tecnología estándar es la Hodge-Creston, que lo menciona también ahí, pero Hodge-Creston está sujeto a muchísimas críticas. Y la ARMA, la metodología de la ARMA, yo no estoy familiarizado con que la ARMA haya sido empleada para cálculos de tendencia, pero eso puede deberse a mi ignorancia. Yo no conozco muy bien esa literatura y no sé qué ha pasado. Por último, el último comentario que quiero hacer es referido a una cosa que mencionó el doctor Fernández, y tiene que ver, bueno, voy a desdoblar. Uno es con el IGAE. Es una lástima que hayan cesado la publicación del IGAE en noviembre del año pasado, pero han estado anunciando los resultados exitosos de la actual política económica basadas en el IGAE, pero en un IGAE no publicado, lo que es una cosa sorprendente. Y el último comentario es estudios basados en la movilidad de Google, ¿no? No toman en cuenta el grado de penetración de la telefonía inteligente, que es alto, pero no es completo, ¿no? Como se está viendo, por ejemplo, con las dificultades que se tienen en implementar las clases presenciales. Yo quedo ahí. Muchas gracias, doctor Morales. Vamos a ver si es que hay alguien más que quiera participar. Si no, podemos proceder a sus respuestas, doctor Barja. Muy bien. Respecto a las preguntas de Wilson, sí, aquí el impacto se está midiendo sobre el IGAE y el IGAE esencialmente mide, esencialmente de producción, ¿no? Producción, y en algunos de los sectores la variable guía es consumo, pero de lejos en la mayor parte de los sectores es producción lo que se está midiendo. O sea que desde la perspectiva de su pregunta sobre si he visto shock de oferta y shock de demanda, yo diría que en el IGAE estamos midiendo mayormente shock de oferta. Sobre la metodología de la regresión discontinua, sí, efectivamente con una regresión discontinua se podía medir cambio en el nivel y en la pendiente y en las tendencias a partir de un momento determinado, que uno podía decidir a partir de qué momento hacer ese cálculo, y esa sería la medida de impacto. Que esa es una forma tradicional de hacerlo, tanto en los modelos de regresión discontinua como especialmente en las series de tiempo, en el análisis de series de tiempo interrumpidas. Exactamente eso es lo que se hace. Y en estos modelos la variable de tratamiento entra como parte del modelo, obviamente. Eso es lo estándar. En mi caso particular, sí, me alejé de ese enfoque, dado que estaba intentando medir un acumulado durante 10 meses y no quería medir solamente lo que había pasado a partir de cierto mes, cómo había cambiado el nivel o la tendencia de la serie. Quería algo más extenso, llegar a medir el impacto total que el acumulado de todas esas series, ¿no? Entonces la lógica en realidad es la misma, excepto que en vez de calcular el cambio en nivel y tendencia, simplemente calculo el acumulado. Y eso me lleva a su última pregunta sobre por qué no utilizo directamente la serie acumulada del IGAE. No me va a dar exactamente
el resultado que quería calcular, que era yo más bien obtener mi acumulado de impacto. Y no iba a lograr obtener ese acumulado de impacto si utilizaba la serie de Ligae acumulada. Por otro lado, en el artículo habla en general de impacto sobre la actividad económica. No habla sobre impacto sobre el PIB. No, para nada, en ninguna parte dice eso el artículo, ni siquiera sugiere eso. En todo el texto se habla de impacto sobre la actividad económica. Justamente tuve el cuidado de escribirlo de esa manera para que no se confunda, porque aunque hay muchísima similitud entre la medición del PIB con la medición del IGAE, porque se utilizan muchas de las mismas series, pero también hay unas pequeñas diferencias, por ejemplo, los pesos de algunos sectores, los pesos de algunos subsectores, los pesos de algunos subsectores en el cálculo de IGAE difieren un poquito de los del PIB. Por lo tanto, sí, no es exactamente igual, correcto. Respecto al comentario de Juan Antonio Morales, sí, aquí la palabra clave en este artículo es el contrafactual, y es diferente a la medida de variación respecto al año anterior, y también es diferente respecto a la medida de calcular una producción potencial. No se ha calculado una producción potencial, no se ha hecho eso en absoluto. Entonces, no ha sido necesario revisar la literatura respecto a cómo obtener un producto potencial contra el cual medir, sino la concepción del contrafactual en el artículo fue basada estrictamente en el comportamiento pasado de la serie. En otras palabras, dejar que la serie misma nos diga cuál hubiera sido su comportamiento si no hubiera ocurrido COVID. Que la propia serie de tiempo, su comportamiento pasado, nos diga cuál hubiera sido el comportamiento del IGAE si no hubiera ocurrido COVID. Y ese fue el enfoque fundamental, más bien en oposición a esos otros enfoques que normalmente se utilizan en el ámbito macroeconómico. Utilizar un Hodrick-Prescott, que es un suavizador de las series, en este caso tampoco era algo que me iba a ayudar a calcular con precisión el impacto de COVID, porque yo quería calcular el impacto de COVID en 10 meses, calculando su impacto por mes. Calculo el impacto de COVID por cada mes, por 10 meses, y hago una agregación de los 10 meses, una acumulación. Y ese era el interés de este artículo. La suavización no hubiera ayudado a ese propósito, no hubiera producido un cálculo fino respecto al dato el impacto de COVID acumulado. Bien, no sé si hay algunas otras preguntas más que pudiera responder, o si he aclarado con mis respuestas las preguntas que me hicieron. Muchas gracias, doctor Barja. Vamos a ver si es que hay alguna pregunta más del público. Si alguien más quiere participar, por favor, puede levantar la mano. Muy bien. Claudia Querejazo está levantando la mano. ¿Puede activar su micrófono, por favor? Gracias, buenas tardes. Felicidades, doctor Barja, por tan interesante trabajo y muy buenos comentarios del profesor Fernández. Mi pregunta va por el lado algo que comentó Bernardo, y es la parte del sector informal. Estamos mirando un impacto en la actividad económica de los sectores, pero cuando pensamos que el 80% o el 70%, si somos mesurados, de nuestra actividad económica es informal, ¿cómo quedan estos indicadores? ¿Cuál es su pronóstico? ¿Estaríamos hablando de una situación de mayor pérdida? Sobre todo pensando que estos sectores informales tienen una altísima capacidad de adaptación.
¿no es cierto? Y si vemos los números que nos ha presentado, por ejemplo, el sector construcción tiene una alta formalidad, lo podríamos decir así. Sin embargo, el comercio, el transporte y la parte de restaurantes, hoteles y servicios que nos muestran una caída considerable, pero ciertamente menor. Entonces, y estamos hablando en temas formales. Entonces, ¿podríamos decir que esas caídas han sido mucho mayores o serían menores? Esa es mi pregunta. Y la otra es precisamente en estos sectores que tienen un impacto muy grande en lo que es la creación de fuentes de trabajo, la ocupación de mano de obra. ¿Cómo estaríamos mirando el tema de las transferencias que se han realizado? Sobre todo pensando en un trabajo que presentó Nora Lustig y mostraba a Bolivia en comparación con otros países de América Latina y señalaba precisamente que estas transferencias habían amortiguado muchísimo el golpe en estos sectores que utilizan mano de obra gracias a las transferencias que se dieron. Es más, en Brasil incluso fueron de tal magnitud que ayudaron a recuperar más allá de los niveles prepandemia. Esas serían mis dos preguntas y muchas gracias por este interesante trabajo. Muchas gracias por las preguntas. Antes de ceder la palabra al doctor Barja, pido por favor al público que pueda llenar la encuesta que estoy dejando en el chat del grupo para que podamos conocer su opinión sobre el taller y mejorar la calidad de nuestros eventos, ¿no? Adelante, por favor, doctor Barja. Bien, muy interesantes las preguntas de Claudia. Muy fuertes. Yo ahí quisiera hacer una aclaración sobre la información estadística macroeconómica respecto a la información a los sectores formal e informal. Posiblemente a la mayor parte de las personas le da la impresión de que lo que publica el INE respecto a datos macroeconómicos en general y otro tipo de datos es lo formal, y sobre lo informal no publica nada. Y no es así de blanco y negro, definitivamente no es blanco, está todo mezclado más bien, está todo mezclado. La misma información del IGAE y del propio PIB es información que ya está mezclada, incluye información sobre actividades productivas que están mezclando formales e informales, no se está haciendo la separación. Solamente vamos a incluir respecto a los productores de pollo, a los que están formalmente integrados y a los que no están registrados, y a los formales que no están formalmente registrados, no vamos a incluir su producción de pollos. No ocurre así, simplemente se incluye la producción de pollos de todos, ¿no? Entonces está mezclada la información. Ahora hay algunos sectores en los que predomina la producción por parte de empresas formales, organizaciones formales, y hay otros sectores donde la información predomina, la información de sectores que son mayormente informales y su información predomina en el dato, ¿no? Entonces está mezclado, es imposible básicamente poder decir que si completamos la información en incluir a más informales cuyos datos no se habían registrado, va a cambiar sustancialmente el resultado final. No, en realidad no se puede hacer ese ejercicio porque, como digo, no es blanco y negro, mucha información y ya los está incluyendo, está todo mezclado y son los datos más referenciales los que típicamente se toman en cuenta en la construcción de la información que compone el IGAE. Sí. Respecto al tema de las transferencias, ese es en realidad todo un trabajo aparte. Sí, es todo un trabajo aparte y me parece que alguien ya ha hecho algo así. Hay algún trabajo, me parece, en el BID que mide el impacto de las transferencias durante la pandemia en 2020, su impacto sobre algunos sectores, ¿no? Va midiendo impacto sobre el bienestar
Pero sí, ese es todo un trabajito aparte, y así como ese se puede hacer realmente una gran cantidad de otros trabajos aparte, como en el sector salud, por ejemplo, salud, educación, por mínimamente esos dos sectores, ¿no? Que son cosas que también estaba sugiriendo Bernardo. Pero sí, serían estudios más microeconómicos, ¿no? A diferencia de este que tenía un sesgo más macroeconómico. Gracias. Muchas gracias, doctor Barja. Al parecer no tenemos la participación de nadie más. Entonces, con esto podemos cerrar la ronda de preguntas. Agradecemos al público por su participación y por sus comentarios que enriquecen la investigación que se ha presentado hoy. A continuación, para finalizar el evento, invito al director de la Fundación ARU, Álvaro Chirino, quien brindará las palabras de cierre. Adelante, por favor. Bueno, gracias. Iniciar, muchas gracias a Gober por la presentación y a Bernardo por los valiosos comentarios. Agradecer también a las personas que participaron, se registraron en el evento, al equipo de ISEC y ARU que organiza los días. Destacar el aporte del trabajo, ¿no? Que nos permite entender los impactos de la pandemia en Bolivia y justamente contribuyen al stock de conocimiento en el área que es tan necesario de cara a la formulación de políticas públicas basadas en evidencia, ¿no? Enfatizar el espacio que ofrece el TIA para el intercambio de ideas en base a datos, metodologías, preguntas de investigación pertinentes, con esta idea de promocionar la cultura de la investigación, ¿no? Invitarlos al próximo TIA en agosto y estar pendientes en las actividades en redes y las páginas de ISEC y Fundación ARU para seguir las próximas actividades y las distintas investigaciones que se tienen. Con esto doy por cerrado este quinto taller. Nuevamente muchas gracias al expositor, al comentarista y a todos los participantes del taller. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y que tengan una buena noche. Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.